¿Se ha puesto a pensar usted de que el dar no es solamente mirar el lado de aquella persona que en obediencia, en amor y con el deseo de bendecir, provee de un bien a otra persona, sino también hay que ponernos a pensar en la manera como esa persona que recibe actúa, cómo percibe lo que está pasando y qué es lo que hace? El dar, como Pablo nos dice en estos últimos versículos de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, no es solamente proveer o suplir de una necesidad, hay mucho más que eso. Vamos a ver lo que Pablo nos quiso decir en estos últimos versículos de este capítulo, aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 12 al 15. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo está terminando nuestras lecciones sobre el dar y nos mostró durante todos estos versículos de que era la obra de Dios en favor de una persona, que tenía que esa persona que daba entregarse al Señor para poder estar dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, y de esa manera daba de manera deliberada, con voluntad, con buen deseo, con el deseo de bendecir a la otra persona y todo lo que implicaba el dar. Vimos de que era un servicio, que era una administración dada. Pero en estos últimos versículos Pablo nos hace ver el otro lado de la ofrenda, desde la perspectiva de aquel que recibe la ofrenda, y cómo esa persona, al ver la buena voluntad y el amor de aquel que está dando, es recibido o percibido como la obra de Dios en favor de uno, pero también al mismo tiempo vemos ese corazón entregado y damos gracias a Dios por aquel que da con generosidad. Nosotros podemos reconocer eso siempre. Ahora, Pablo utiliza dos palabras aquí para exaltar un poco más todavía este sentido de dar. Él utiliza la palabra administración y utiliza la palabra servicio. La primera, como habíamos visto antes, tiene que ver con el deseo de servir nada más, con el contexto de que es la misma palabra que se utiliza para hacer referencia al diaconado o al ministerio del diácono, que es servir a las mesas, es dar un servicio en beneficio de algo, de alguien. Pero después utiliza la palabra servicio, y él dice porque la administración de este servicio. Esta segunda palabra, servicio, más bien es una palabra un poco más específica, y tiene que ver con el servicio que alguien daba en el templo o un servicio sagrado que prestaba en favor de Dios. Generalmente esta palabra se la conoce en el griego como la palabra similar a liturgia. Eso quiere decir alguien que estaba sirviendo en algo santo, en algo sagrado. Entonces Pablo utiliza el servicio de algo sagrado como la representación de lo que es dar una ofrenda. Y él dice que este servicio sagrado no es solamente el de suplir dinero o las necesidades, es más allá de eso, es dar la oportunidad a que la persona que reciba pueda dar gracias a Dios por la generosidad de Dios, por la obra de Dios a través de aquel que da, es glorificar el nombre de Dios, es poder ser testigo de la obra santa de Dios en favor de aquel que recibe, por lo que también mira a través de la provisión que da por medio de aquel que da el dinero que esa persona
que está dando la ofrenda ha recibido como obviamente obra de Dios y provisión de Dios para poder ministrar a otros. Entonces vemos que tanto del un lado como del otro lado, cuando alguien da y la otra persona recibe, ambas partes son testigas de la obra de Dios, y de esa manera nosotros podemos darnos cuenta que el dar es más que suplir una necesidad. Vemos a un Dios santo obrando de una manera maravillosa en favor de alguien que lo recibe. ¿Cómo usted percibe la ofrenda? ¿Cómo usted da la ofrenda? ¿Cómo usted la recibe? A veces algunos de nosotros, por soberbia, no queremos recibir algo sin darnos cuenta de que es un servicio santo, sagrado, que alguien está haciendo en favor nuestro. Cuán importante es tener una perspectiva bíblica más amplia, más clara de lo que representa dar. Y por eso es que Pablo, haciendo referencia a todo ese análisis, al darse cuenta de que era la obra de Dios por medio de una persona entregada en favor de alguien, que era un servicio santo, y que esa persona que recibía vivía agradecido, glorificaba a Dios y se daba cuenta de todo eso, dice: gracias a Dios por ese don inefable. En forma general, Pablo estaba diciendo de que el poder dar y dar bíblicamente es un don inefable. Es una gracia de Dios que no se puede describir fácilmente. Y la verdad que es así. Nosotros tenemos que vivir agradecidos por la obra generosa, bondadosa de Dios, que usa a una persona para bendecir a otra, y que esa persona que recibe mira todo como la obra de Dios y glorifica a Dios, honra a Dios, da gracias por la generosidad, por la buena voluntad de la persona, y en todo el nombre del Señor es glorificado. Recordemos, el dar no es solamente, como dijo Pablo, suplir una necesidad. Es un servicio santo para bendición de alguien en el que otra persona participa. Y en todo es la obra de Dios. Gracias, como dijo Pablo, por su don inefable.